Hola, hola, bienvenidos a este su podcast Piedra Angular. Hoy estoy muy emocionado porque tengo a una invitada súper especial. Ella es Saudi Paulina Alatorre. Saudi, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Obed. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de poder conversar contigo. Pues habrá muchos que van a ver el podcast que te conocen, que saben quién eres, pero habrá otros que no sepan. Así que, Saudi, ¿de dónde eres? Empezamos Claro, por ahí. ¿De yo dónde eres? nací en Ciudad de México y ahorita estoy viviendo en Ciudad de México. Wow. ¿Tienes estudiaste alguna carrera? Sí, yo estudié administración de empresas, después hice una maestría en marketing digital y gracias a Dios hace 9 años tuve la oportunidad de ir a Cristo para las Naciones, el instituto que está en Texas, ahí en Dallas. Tuve la oportunidad de estudiar la especialidad en alabanza y adoración. Y actualmente estoy haciendo una certificación para ser vocal coach reconocida internacionalmente. Entonces, pues bueno, un poco de todo en mi vida, pero pues feliz de poder poner todo en manos del Señor. Wow, no, o sea, una chica muy ocupada, Sí. haciendo mil cosas. Wow, excelente. Sirves en tu iglesia, supongo. Sí, sí, desde hace más de 20 años estoy en mi iglesia local, en el sur de la Ciudad de México, y gracias a Dios ahí estoy sirviendo en la alabanza, con los niños, etcétera. Y bueno, he pasado creo que por todos los ministerios existentes en mi iglesia, pero sí, gracias a Dios estamos ahí sirviéndole al Señor. Creo que muchas veces Dios nos pasa por todo a veces, ¿no? Para al final darnos otra cosa, pero a mí me impresiona cómo a veces Dios te tiene que pasar por tantas cosas para que un día estés listo para lo que haga falta, ¿no? No te da miedo, que algo falta en los niños, yo, ¿no? Que algo en la alabanza, yo, que algo acá, yo, o sea, como que nos hacemos todólogos, ¿no? Dentro del servicio a Dios y no, pues eso está increíble. Pero en esta tarde, ¿sabes? Quiero que vayamos específicamente, sé que hay mil cosas que platicar contigo, pero esta tarde quiero que vayamos a La obsesión del corazón, que es un libro que tú escribiste, ¿sí? En donde, bueno, precisamente de eso vamos a estar hablando, de este libro, La obsesión del corazón. Y primero, Sandy, quiero que nos platiques eh, qué te lleva a escribir ese libro. O sea, hay veces que los proyectos surgen como voy a hacer esto, ¿no? O sea, quiero escribir un libro. Hay veces que simplemente las cosas así como que empiezas a escribir algo y se va haciendo más grande, más grande, más grande. No sé cómo, ¿qué te llevó a escribir La obsesión del corazón? Es una gran pregunta. Bueno, yo crecí en la iglesia, mis papás se conocieron en la iglesia y yo crecí siempre, ¿no? En la escuelita dominical y todo esto. Pero realmente yo tuve mi encuentro con Jesús a los 21 años de edad y cuando le dije sí a Jesús, a hacer toda su voluntad en mi vida, no di un paso atrás. Entonces eso implicó rendir todo lo que soy. Esta hambre por Jesús me lleva a estudiar en el Instituto Bíblico y en el Instituto Bíblico para mí fue un antes y un después de toda mi vida. En el proceso de algunas clases, sesiones, aprender a escuchar la voz de Dios, empezar a activarme en los dones de profecía, etcétera, me dan una palabra profética acerca de que en mi vida estaba marcado el ser escritora. Entonces, hay tantas cosas que nos dicen que luego dices, bueno, será, no será, pero yo la guardé en mi corazón y la tuve ahí por muchos años. Y una de las cosas que me llevan a escribir La obsesión del corazón es un momento clave que yo tengo en el Instituto Bíblico, que ahorita no spoilamos, pero vamos hacia eso. Pero que el Señor me dijo, esto está en tu corazón y esto es lo que tienes que trabajar. Y eso fue algo muy, muy fuerte para mí, que yo creo que de las cosas más difíciles que he tenido que enfrentar en mi vida, esa área de mi corazón. Y yo empecé en este proceso
Y en esta palabra simplemente empecé a escribir frases en mi celular, títulos que se me venían de capítulos. Y es todo, o sea, realmente nunca estuvo en mi corazón, voy a escribir un libro exactamente de esto, no. No fue hasta hace 2 años que en un tiempo de oración con el liderazgo de jóvenes, etcétera, una amiga mía me dice, tengo una palabra para ti, tienes un libro que escribir. Absolutamente nadie sabía acerca de esto. Y para mí fue como, ok, esto no fue mi idea, no ha sido random que yo haya escrito estas cositas en mis notas, esto es algo que quiere que Dios haga. Entonces yo tomo la decisión de ser obediente y dije, no va a pasar este año sin que yo escriba este libro. No es como que yo dije, ay, quiero ser escritor en la vida, no, es algo que Dios me habló, es algo que Dios me mandó a hacer. No tenía la experiencia previa de escribir un libro, simplemente un día dije, Señor, voy a obedecerte, Espíritu Santo, guíame, vacié estas ideas en un Word y dije, aquí está, Señor. Y literalmente yo he sentido que todo ha sido gracia, porque sentí como el Señor me fue susurrando qué versículo, qué testimonio, qué enseñanza, qué pregunta, qué estructura del libro. Fue fácil, por decirlo de esta manera, porque sentí la gracia de Dios dirigiéndome a escribirlo. Y bueno, o sea, cuando terminé el libro pasó un tiempo donde tuve que esperar para escuchar la voz de Dios si esto era algo que se tenía que lanzar o era simplemente algo para mí. Llegó el tiempo correcto y creo que el Señor en ese tiempo tenía que afirmar mi carácter para poder sostener lo que se venía después, porque cuando se lanza el libro todo fue rapidísimo, o sea, tengo 4 meses que todo eso pasó y 2 meses que se lanzó el libro y ya son cientos de personas que han leído el libro, cientos de testimonios, muchas puertas abiertas para hablar este mensaje. Entonces, definitivamente el Señor me preparó para este tiempo y pues ahora estoy viendo el fruto, pero ahora con la responsabilidad que lleva llevar este mensaje. Eso estaba pensando, cuando yo estaba leyendo cada página de tu libro, yo pensaba que qué responsabilidad el hecho de decir lo que dices, ¿no? Y ahorita, ahorita trataremos de abarcar lo que más se pueda, ¿no? De tu libro. Pero antes de eso, ¿sabes cuánto pasó entonces desde que vino esa palabra de tienes que escribir esto de esa amiga a cuando ya estaba el libro terminado? O sea, tenías los bocetos, tenías las ideas, pero ya cuando dices, ok, va a ser un libro, a cuando ya está, como cuánto tiempo aproximadamente Yo pasó. creo que fue que desde esa palabra hasta la última punto, yo creo que fue un año que fue este proceso. Um, Y la cuestión de, pues ya ahora sí que el concepto del libro, o sea, ya cuando lo tuviste en tu mano, puedes decirlo, ¿fue dentro de ese año también no, o no. eso fue aparte? No, eso fue en febrero, finales de este febrero, y yo lo Ok. tenía ya en mis manos finales de marzo. O sea, fue rapidísimo. Wow, Sí. wow. Ok. Si pudieras decir, digo, les voy a decir que ahorita vamos a entrar, pero si pudieras decir una finalidad como en general del libro, si te preguntan, oye, ¿cuál es la finalidad de la obsesión del corazón? ¿Qué podría ser? Que Cristo sea suficiente en todas las temporadas de nuestra vida. Wow, concreto. Sí. Concreto, concreto, concreto y directo. Sí, y precisamente vamos a spoiler un poquito, pero Sí, vamos precisamente esa es pues sí, la idea central de por qué muchas veces andamos, lo mencionaste en tu libro y fue una palabra que se puso de moda hace un tiempito, de migajeros, sí, ¿no? Porque andas queriendo migajas de amor, porque andas soportando tantas cosas, porque no te has dado cuenta que Cristo es así es. suficiente, ¿no? Pero vayamos a la obsesión del corazón y capítulo uno, llegas diciendo el feliz es para siempre, ¿no? Capítulo uno, llegas diciendo el feliz es para siempre. Cómo hay toda una industria
Sí, como hay toda una industria en nuestra época Ujú. en el cual queremos llenar un vacío con un felices para siempre. Háblanos de ese primer capítulo que escribiste, ¿sabes? Por favor. Claro que sí. Justamente viene de muchas de estas fantasías. Creo que hay dos tipos de solteros, quizás más. Pero están los solteros que toda su vida se centra en mi soledad y no quiero comprometerme y no me interesa a nadie más que yo. Y estoy hablando de gente de iglesia, no ni siquiera me meto afuera. Y hay otro lado de cristianos, hay solteros sanos, ¿no? Que ojalá todos estemos ahí, pero hay otro tipo de solteros que viven en la fantasía, viven en la idealización y viven desde la necesidad de sentirse amados. Entonces, en todas estas fantasías que nos influencian las redes sociales, las películas, desafortunadamente estamos viviendo en una generación súper tóxica donde nos hemos dejado manipular por todo lo que existe, por todas las voces que están afuera y muy pocas veces le preguntamos a Dios, ¿y qué dice la Biblia con respecto a? Y este libro específicamente habla acerca de las relaciones interpersonales y sentimentales. Entonces, siempre está la frase, ¿no? Con las películas de Disney y las princesas y encuentran al príncipe encantador y vivieron felices para siempre. Pero nadie te dice nunca qué pasa después de la fiesta, de la boda. Y de verdad, yo pues fui muy vulnerable y abrí mi corazón y abrí mi historia, ¿no? Pero ahora me encuentro de estos 2 meses que se lanzó el libro con tantas personas, hombres y mujeres, que están en el mismo lugar en el que yo estuve hace un par de años y me doy cuenta la necesidad de hablar de este tema porque nos han descuidado en estos temas, en la familia, en la iglesia. No se habla mucho acerca de la soltería como el propósito de Dios. Sí de que tú eres la fuerza de la iglesia y así, pero poco de las emociones, poco de las relaciones sentimentales, poco de los solteros, cómo es el matrimonio. Dan por hecho. No sabemos, o sea, de verdad, no sabemos de qué se trata el matrimonio, porque muchos de nosotros, y hablo de muchas mujeres, porque no soy hombre, tenemos ahí nuestros pines en Pinterest, como, ay, ¿cómo quiere que sea mi boda? Y así, y de verdad, no nos ponemos a pensar qué sigue. Y todas estas voces de alrededor han intoxicado nuestras vidas y nos están llevando a tomar decisiones desde la fantasía, desde la idealización y tristemente hoy estamos viendo una generación de cristianos que están enfrentando altos índices de divorcio. Entonces algo está sucediendo y algo tenemos que hacer mejor con los solteros. Mencionabas las falsas expectativas de romantizar, ¿no? De idealizar. Y creo que precisamente ese es un problema bien grande, el tener una falsa expectativa de lo que es el matrimonio. Y otra cosa que mencionabas es que a veces parece que es un checklist y tú lo estás haciendo. Ah, ok, ya encontré el príncipe, ok, pam, palomita, ¿no? Incluso mencionabas, ¿no? Lo quiero así, 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 características físicas, y parece que se vuelve un checklist en tu vida, ¿no? Ok, ya tengo tantos, ok, el checklist de tener al príncipe ya está, ahora sigue la boda ideal, ¿no? Ok, ahora vamos a palomear la boda ideal, y entonces dejas a un lado todo lo que el evangelio te habla acerca del matrimonio. ¿Por qué? Porque es más bonito lo que vi en una peli de princesas o películas románticas de las cuales estuvimos saturados, ¿verdad? O estuvimos expuestos por mucho tiempo de nuestra vida, y creo que todas las generaciones siempre van a tener estas idealizaciones a través de películas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto daño entonces nos puede hacer eso, saber el tener una idealización, que precisamente es lo que
no se cumple esta idealización que yo tengo, tal vez con otra persona sí se va a cumplir, ¿no? Claro. Entonces, el príncipe no llenó mis expectativas, ¿verdad? O al revés, ¿no? La princesa, que yo creí que era princesa, ¿verdad? No llenó mis expectativas de esa película que yo tengo en mi mente. Entonces, tal vez otra persona sí Mm, puede llenarlas, ¿no? Y justo lo que estás diciendo, ¿no? Índices de divorcios muy altos como tú decías, no nos vamos a ir afuera, así que nos vamos a quedar dentro del pueblo de Dios, dentro de nuestras iglesias, altos índices de divorcio, porque tenemos este rollo de idealizar y hemos caído en esa trampa, creo. ¿No? sí, es muy peligrosa, por eso en este primer capítulo voy directo hacia la yugular, Sí, porque es aparte, sí, sí, aparte mencionabas, perdón, de no. que me da mucha risa que es, y la princesa canta espectacular, y el príncipe canta espectacular, y sin ensayar, hicieron una canción, súper Sí, súper. armónica y y todo sucedió, y entonces andamos buscando esa canción súper armónica en nuestras vidas Sí, y de repente coincidimos con una persona en dos, tres cosas y es como que, ya, wow, wow, ¿no? O sea, nos gusta la misma música, wow, nos gusta y queremos forzar, ¿verdad? Así como que es esa persona. ¿Por qué? Porque yo idealicé, exacto. ¿verdad? Que esos son los parámetros que tengo que tomar para que mi historia de romanticismo se haga una realidad. Y no se digan las redes sociales que también lo mencionabas de estas relationship goals, ¿no? Que es como que ves a la pareja como, wow, los dos en el gym, los dos haciendo esto y otro golpe, ¿no? Que nos da a la realidad, que realmente no va a ser así, pero pues estamos tan rodeados de esto, ¿no? Sí, creo que estas expectativas han dañado mucho, nos han dañado individualmente, pero están influyendo tanto en el cómo tengo que conseguir pareja, cómo tiene que ser el proceso de conquista, cómo tendría que ser mi familia, mi boda. Ha influido tanto que nos ha desconectado de la realidad de Cristo y como Mm. tú bien decías, y es la invitación, ¿no? Y en este primer capítulo, más bien, cada capítulo tiene preguntas de reflexión donde de verdad, si tú lees este libro, a quien nos esté escuchando, te animo a que no las pases, que te quedes en esa conversación porque creo que para mí eso es lo más importante cuando el Espíritu Santo te habla. En esas preguntas abres tu corazón y dejas que de verdad el Señor pueda traer a la luz qué expectativas, qué idealizaciones, qué te ha contaminado del mundo y que no viene de Dios para que podamos tomar decisiones correctas con respecto a la segunda decisión más importante, que es con quién vamos a pasar el resto de nuestros días. Y creo que también viene mucho de, yo creo que somos no somos, no creo más bien, somos una generación muy narcisista, donde todo se trata de mí. Entonces yo quiero la boda soñada porque yo quiero cumplir mi sueño. Yo quiero a tal mujer super mega wow modelo porque entonces a mí eso me va a levantar mi ego. Y entonces estamos completamente desconectados con realmente el diseño de Dios para el matrimonio y la familia, que no tiene que ver con nada de nosotros. Más bien nosotros vamos a servir a Dios para que el sueño que Él tiene de crear familias que extiendan su reino se cumpla. Entonces estamos muy desenfocados de esta realidad. Oye, y qué difícil es salir de esos parámetros que nos hemos hecho, ¿no? O sea, qué complicado es decir, yo estaba equivocado. ¿Por qué? Porque ya hice toda una narrativa de mi vida en donde quiero esto, ¿no? Que quiero, específicamente quiero esto. Entonces, qué difícil es. Y a mí me impresionaba algo que mencionas en tu libro, es decirle, Señor, te entrego este deseo, ¿no? Te entrego este deseo porque quiero hacer lo que tú quieres. Y qué complicado es eso, es decir, construí este sueño durante los primeros 15, 18, 20 años de mi vida para que de repente te diga,
pues Señor, no es así como tú lo quieres, te lo entrego. Qué difícil es hacer esa decisión y cambiar ese chip. Es decir, Señor, estoy viviendo una fantasía, quiero vivir lo real, ¿no? En mi vida. Es complicado, yo creo. Creo que un poquito más para la mujer que sí, tal vez idealiza más la, como tú decías, ¿no? Que ahí en Pinterest ya mi boda ideal, ¿no? Y todo guardado. Sí, totalmente. Y creo que viene de que muchos de nosotros en algún momento o muchos de los que nos escuchan solamente son seguidores de Cristo, pero no han tomado la decisión de ser discípulos, porque al discípulo le cuesta todo. Tomar la cruz es tomar mi muerte, o sea, yo ya no es la mejor versión de mí, no, es muere Sabdi para que entonces Cristo sea en Sabdi para la gloria de Dios. Entonces cuando empezamos a decirle, Señor, yo realmente quiero hacer tu voluntad, no quiero vivir por estos ideales que el mundo me ha vendido, que son baratos y que no me van a llevar a ningún lado y que son basura, o sea, y es lo que es. Y cuántas personas, y yo lo he visto, cuántas personas toman la decisión de casarse solamente por el check, solamente por el momento wow de la boda. Y, o sea, me lo han dicho, es la peor decisión de mi vida. Wow. O sea, entonces, aprendamos sabiduría, aprendamos. Yo no necesito estar divorciada para decir con autoridad de parte del Señor, por la sabiduría que el Señor nos da, que nosotros podemos aprender de la palabra, pero también de las experiencias que vemos para poder decir, no es por allá. Y no voy a hacer la excepción a la regla. O sea, no, no, pero es que a mí sí me va a funcionar y no, 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 no. Nosotros tenemos que aprender a ser discípulos para entonces vivir por los sueños de Dios y romper todos esos ideales y esas expectativas y que ahora nuestra expectativa primordial sea quiero agradar a Cristo y que el Espíritu Santo me guíe en todas las áreas de mi vida para que tengamos esa dirección. Oye, ¿sabes? Y qué importante es que haya voces, digo, como la tuya, en este caso a través de este libro, que se levanten, porque digo, tal vez una niña que está en formación ahorita, ¿verdad? De su personalidad, escucha, obviamente ve en todas las plataformas y en todas las películas eso, pero qué importante es que haya voces, aunque sean pocas, pero que se levanten, porque precisamente quiero que vamos al segundo punto, que es desinformado, ¿no? Ujú. El segundo capítulo se llama Desinformada y precisamente es esto, ¿no? Creas una, pues sí, un plan, una ideología con base en lo que has visto y entonces cuando te cae la realidad no sabes cómo reaccionar, ¿no? No sabes qué rayos pasó si todo estaba fríamente calculado, ¿no? Entonces estas voces como la tuya, como este libro, que se levantan para precisamente informar a las niñas, a las jóvenes, y bueno, tu libro también me ha enfocado a personas adultas, ¿verdad? Que están en ese, digamos, en esa situación, pero ¿qué nos puedes decir de este segundo capítulo? Es informar y que muchas veces como personas cristianas, perdón, como personas cristianas, no saben de qué va la vaina de encontrar un esposo o encontrar una esposa y parece que se mantiene como un tabú o se da poca información, ¿no? Wow, sí, creo que este es de los capítulos para mí más importantes, pero más difíciles, porque yo estoy exponiendo el tema que es la sexualidad y diciendo, Dios creó el sexo, Dios puso en nosotros el deseo sexual. De verdad. Simplemente decirlo, a mucha gente ya lo puse nervioso. O sea, ya le están sudando las manos el simplemente hecho de decir Dios creó el sexo, la sexualidad y que es algo precioso. ¿Por qué? Porque el mundo nuevamente se ha encargado en desvirtuar todo lo que el Señor diseñó, incluyendo esto. Entonces, si nosotros como familias, y también este libro lo han comprado ya muchas personas con hijos adolescentes, muchos papás y mamás con esta necesidad de saber cómo educar a sus hijos en su área sentimental han tomado la valentía de decir, a ver, yo necesito aprender de esto.
porque el lugar más seguro para hablar de la sexualidad, uno tiene que ser la casa, la familia. A muchos de nosotros no se nos dijo absolutamente nada. Y nuestra educación sexual fue telenovelas, fue algún maestro de la secundaria, fue algún amiguito. Entonces ya está desvirtuado completamente y esa desinformación ha llevado a muchos de nosotros, y yo me incluyo, a cometer cosas que pudo haberse detenido en algún momento, pero que nadie tuvo el valor, el amor, la valentía, no sé qué palabra usar, para decir, oye, no es por ahí. Oye, mira, el Señor creó esto en su tiempo. Esto también es pecado. Esto no es la voluntad de Dios. Entonces, yo creo que ahora nosotros tenemos que hacernos responsables de las generaciones que vienen y de nuestras futuras familias, de nuestros hijos, para poder informarles de manera bíblica, saludable, el diseño de Dios, y también es parte de nuestra vida la sexualidad, porque Él puso eso en nuestras vidas y es algo hermoso que en su tiempo va a ser completamente pleno. Ahora nosotros también tenemos que enseñar a huir de la tentación, ¿no? A saber herramientas para poder a frenar esos deseos que en su tiempo se van a florecer. Pero creo que esa desinformación específicamente de la sexualidad ha dañado a muchísimas personas, y si sigue siendo un tabú, entonces no vamos a crear espacios seguros para que jóvenes y adolescentes, y yo me atrevo a decir, hay muchas personas adultas, 60 y más, que fueron abusados sexualmente y que se llevan eso a la tumba y que nunca gozan de una libertad que Jesús compró porque nunca tuvieron un lugar seguro para poder hablarlo, para poder exponerlo. Y muchas de esas cosas que se arrastran de pecado sexual o de cosas que se sufrió, se llevan al matrimonio, y entonces por eso hay otro tipo de problemas. Entonces creo que es muy importante que empecemos a hablar de esto naturalmente, sin que sea una cosa rara que digan, ay, no, ya hablaron de cosas bien extremas. No, porque el Señor es el diseñador de nuestro cuerpo, pero Él ha puesto todo en un orden, pero necesitamos hablarlo, necesitamos informar a las personas. Y esto es muy importante porque qué difícil es cuando una idea se implanta en la mente de una persona, empieza a dar fruto, y qué difícil es después tratar de arrancar esa idea para implementar ahora sí que otra idea. ¿Por qué lo digo? Porque obviamente ahorita creo que la mayoría sabrá que muchos de las modificaciones a los libros de texto para niños en las primarias tiene mucha información sexual, ¿no? Sí. Entonces, digo, tú en la familia puedes decir, es que no quiero hablar de eso. Quieras o no, alguien ya lo está haciendo. No, quieras o no, alguien ya lo está haciendo, y la bronca va a ser quitar esa semilla que ya se plantó, que tú no lo hablaste, pero que tal vez ya desde hace un año tu hijo ya lo está maquinando, ya lo escuchó, ¿no? Entonces, ¿por qué no ser el primero en implantar esa semilla? Para que cuando la otra quiera venir, pues nuestros niños ya tienen una semilla implantada de lo que es lo correcto, ¿no? Entonces, he ahí el problema de por qué este capítulo de dar información. Hace tiempo estaba con unos niños dando clase, y entonces les pregunto, varios niños eran de la congregación, pero había niños también invitados, ¿no? Entonces pregunto, ¿un hombre puede llegar a ser mujer? Y de volada los niños que no eran de la congre dicen sí, Wow. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya se implantó una idea en sus mentes, y entonces yo dejé un poquito de lado lo que seguía en la clase para enfocarme en esos niños y tratar de explicarles el diseño de Dios. ¿A qué voy? De que es complicado ya una vez que el mundo implantó esa idea en las mentes de estos niños, es complicado. Y me decía el niño, es que yo vi que sí se puede.
¿no? Y digo, ok, ahora, entonces aquí el problema es hacerle entender o quitar esa semilla de lo incorrecto para plantar la verdad de Cristo en sus vidas, ¿no? Entonces, este capítulo se me hizo muy, muy abierto, muy, muy directo, porque precisamente estás hablando, digo, abarcas otras cosas, pero también llegas al tema de pureza sexual, que yo creo que es de las cosas más atacadas hoy en día, no importa cuántos años tengamos, ni qué tan, ni qué tanto sepamos de la palabra, ¿no? Creo que este es un tema donde el enemigo siempre, digo, el enemigo y nuestros deseos, ¿verdad? También siempre vamos a estar batallando con ese tema, pero me gusta la forma en que lo expones y también admiro tu valentía por algunas cosas que comentas en ese capítulo, ¿no? Que invitamos a que compren el libro y lo lean, pero también digo, hablando de levantar la voz, creo que a veces tenemos que ser vulnerables también, ¿no? Cuando tratamos de enseñar algo, ¿no? Y creo que es el caso de este capítulo. ¿Cómo fue eso de tener que de repente ser vulnerable y decir, yo viví esto? Wow, pues algo que aprendí del Instituto Bíblico es que la vulnerabilidad es un músculo. No es algo que se nos da fácilmente. ¿Por qué? Porque viene del orgullo. Entonces, entre más practicamos la vulnerabilidad, más nos parecemos a Cristo en humildad. Y creo que para mí las personas que más me han marcado son aquellas personas que se abrieron completamente y que no fueron como el santo ideal, apóstol, profeta, maestro que tiene todo resuelto, sino personas reales luchando con problemas reales y enfrentándose cada día a la dependencia de Cristo, son las personas que más han sumado y más han impactado en mi vida. Y pues sí, fue un reto. O sea, fue un reto el tener que tomar la decisión y decir, voy a ser completamente abierta y vulnerable porque sé que esto va a poder conectar con alguien y alguien va a poder decir, ok, no soy la única persona que está pasando por esto y en ese camino que encuentre libertad. Y también, finalmente, mira, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Y Claro. también para mí es un arma que yo tengo, que el enemigo a mí no me puede venir a traer Mm, condenación a mi vida. ¿Por qué? Porque esa es la Sabdi que yo fui, pero no es la Sabdi que soy hoy en Cristo. Entonces a mí el así es. enemigo no me puede venir a traer ningún tipo de acusación, porque todo ya está abierto en mi vida y ni modo, que agarre otra cosa, pero mi vida, mi pasado está completamente redimido y hoy soy una nueva creación en Cristo y esa es la esperanza que se puede dar para cualquier persona que cree en Jesús. Qué importante es, David, porque sí, como bien lo decías, hay veces que ves a personas, ves a líderes que te hacen, no sé si sea su intención o no, pero te hacen sentir que casi están ahí rozando niveles celestiales, ¿no? Y de que nunca pasó nada en su vida y de que no sigue pasando nada en su vida y que casi no tienen tentaciones. Y de repente tú ves eso, ¿verdad? Y dices, chale, o sea, yo sí, ¿no? Yo sí estoy batallando con cosas, pero de repente escuchas personas que así abiertamente te dicen, mira, la vaina está así, ¿no? La tentación está así. Dices, encuentras refugio en decir, wow, o sea, es una persona como yo y me está Exacto. diciendo que sí se puede, o que me va a costar, pero que sí se puede, al final de todo, agradar a Dios a través de la pureza sexual. Y me gustó para terminar este capítulo, me gustó una frase que pusiste ahí, que decías, la enseñanza bíblica presenta la pureza sexual no como una prohibición, sino como una protección integral para la persona. Y es algo que nosotros debemos tener bien en cuenta y cuando pasemos este conocimiento, tenerlo bien en cuenta que Dios no prohíbe por prohibir, ¿no? Dios no es un villano que Ujú. todo lo que el Señor te pone es un cerco de protección para ti precisamente, para que no te lastimes, para no termines destrozado. Y me gustó mucho esa forma de ver este capítulo, ¿no? Las prohibiciones de Dios es para tu cuidado integral, no solo por prohibirte cosas, ¿no? Totalmente. Esto me encantó, Sardi. Amiga, date cuenta.
Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. Justo. Capítulo 3. Así se tiene que leer y así se tiene que decir. Totalmente, totalmente. No sé cómo tú lo tenías en tu mente, gritando, haciendo ademanes, o no sé cómo lo tenías en tu mente, pero capítulo 3, amiga, date cuenta. ¿Qué nos platicas en ese capítulo? O sea, Em, está muy bueno ese capítulo. Hablo de muchas veces cómo podemos intoxicar nuestra vida y en las relaciones interpersonales. Em, yo hablo muy abiertamente, ¿no? O sea, yo fui esa amiga que todas les decían, mira, amiga, date cuenta, no te conviene, es un patán, te está usando, te está manipulando, no, o a los hombres, ¿no? O sea, nomás está viendo tu dinero, no le interesas, pero estamos tan obsesionados, tan cerrados en esta migajeros de amor que estamos dispuestos a todo por esa migajita de atención, ese mensajito de buenos días, ese estás muy bonita, el cómo estás guapo, o sea, estamos completamente necesitados de amor. El problema es que ese amor nunca nos va a satisfacer. Y lo que yo hablo en este capítulo específicamente es que, ¿por qué? ¿Por qué estamos migajeando? ¿Por qué hemos permitido todo este toxicismo, no sé cómo se diga, en nuestras vidas? Pero sobre todo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Que nos lo repiten desde que nacemos, todos los congresos de jóvenes, una y otra y otra y otra vez, y ahí tienes a los migajeros no cuidando su corazón, completamente desprotegidos y no entendiendo que en la segunda parte del versículo dice, porque de él mana la vida. En nuestro corazón están nuestras decisiones, está nuestra voluntad, están nuestras emociones y no lo estamos atesorando como el Señor nos indicó. Y yo hago ahí un statement, pues sí, no sé cómo se diga, ¿cómo se dice? Pues ¿De sí, qué? esta frase que yo hablo, que es algo que el Señor a mí me habló. Yo no estoy diciendo nada que el Señor a mí primero me apaleó, así que sepan que la primera paleada fui yo. Pero muchas veces culpamos a Dios de que nos rompieron el corazón. Muchas veces le echamos la culpa a Dios de que ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué no te lo llevaste? ¿Por qué no te la llevaste antes? Pero el Señor nos recuerda, la responsabilidad de cuidar el corazón es nuestra, no de Dios. Claro. Entonces, la oración tendría que ser, Señor, enséñame a cómo cuidar mi corazón, a cómo atesorar mi corazón para tomar esas decisiones, para hacer que mi voluntad se alinee a tu corazón. Y yo sé, y Dios es increíble y en su gracia a todos nosotros sé que nos ha protegido de un montón de cosas, pero muchas veces nos hemos metido en relaciones simplemente por la hormona y ni siquiera preguntándole a Dios si esa era su voluntad. Y ahí nos tienes, ¿no? Al final, recogiendo los cachitos de nuestro corazón, una vez más diciendo, Señor, sí es cierto, tenía que haber cuidado mi corazón. Entonces, si es, amiga, date cuenta de que, dale, o sea, Y aquí mencionas algo bien importante. A mí me gustó mucho la forma de abordar esto, que es esta. Y creo que muchas personas han estado ahí o hemos estado ahí, que es, Señor, si no es Él, haz algo para qué. O sea, Señor, te dejo la responsabilidad a ti. Señor, si no es, que no me conteste el mensaje, que no llegue a la cita, que ese día no vaya a la iglesia, y entonces empezamos a poner la carga de la responsabilidad en Dios, ¿no?
Señor, o que yo, o que yo me enferme y no pueda ir, o que, no sé, y queremos que el Señor haga algo Ujú. para guardar mi corazón, ¿no? O sea, Señor, tú guarda mi corazón. Yo aquí nada más voy a esperar la señal que no llegó, que no me contestó, que hizo esto, que hizo aquello. Pero ahí hay un énfasis de decir, esta es tu responsabilidad. O sea, es muy probable que sí te va a contestar ese mensaje. Es muy probable que sí va a llegar a la cita. Es muy probable que sí vas a compartir muchas cosas con esa persona. O sea, es como que Dios, esta es mi bronca. La bronca es que tú tengas la madurez de cuidar tu corazón. Y eso me gustó mucho porque, te repito, muchas personas están en ese supuesto de que, Señor, si no es, tú haz algo, por favor, muéstrame. No, mija, ya están las evidencias. Exacto. Eso ya está ahí. O sea, a mí no me metas en algo sobrenatural que yo haga. No, las evidencias ya están ahí. Ujú. Date cuenta. No, Ex- no, 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 ahora no te me vengas a hacer la espiritualoide, ¿no? De que, ay, quiero una señal. Y fíjate, yo una vez platiqué con una persona muy llegada a mí y yo le decía, no es. O sea, mira, todos vemos que no es. Y esa persona me decía, fíjate hasta dónde podemos llegar por nuestra necesidad. Y me decía, creo que, bueno, para quien esté escuchando y no sepa, hubo un hombre que se llamó Gedeón y entonces Gedeón le pidió una señal a Dios, ¿verdad? Puso un vellón y entonces le dijo que todo alrededor esté mojado menos el vellón, ¿no? Y luego al revés, ¿no? Que el vellón esté mojado y todo alrededor. Bueno, esta persona me dice, es que yo ya puse un vellón delante de Dios y y yo decía, ¿qué rayos estoy diciendo? Así que si hubiera tenido este libro, se lo hubiera aventado así, léete este libro, lee este capítulo 3 porque era o sea, fíjate, hasta espiritualoide me salió diciéndome que ya le había pedido prueba al Señor, y es de que, no, o sea, el Señor, hay cosas evidentes en donde no tienes que espiritualizar las cosas porque precisamente el Señor te está mostrando ciertas cosas. Y es por eso que este capítulo 3 se llama Amiga, Date date cuenta. cuenta O que amigo, es exactamente, que en este totalmente. podcast podría ser Amigo, date cuenta, porque también a veces somos bien cabezones, ¿verdad? Y ahí están todas las pruebas y ahí queremos estar aferrados, ¿no? Entonces, disfruté mucho este capítulo, más el inicio que empieza a describir a la persona y luego dices, ese era yo, ese era yo. Ok. Sí, entonces, avanzamos, capítulo 4. ¿Para qué quieres casarte? Wow. Increíble. ¿Para qué quieres casarte? Y otra vez volvemos un poquito a algo que ya habíamos platicado. ¿Para qué? ¿Para el checklist? ¿Para tus fotos en Instagram? Para, no sé. Y luego se bromea mucho con esto, ¿no? Así de que otro Navidad y, sigue sin novia, amigo. O sea, no, es que ya quiero casarme para llegar a Navidad con mi, con, Va a con presentar mi a alguien. esposo, ¿no? Entonces, Saudi, ¿qué nos querías decir en este capítulo 4 y para qué quieres casarte? Mira, quiero leerles una frase del libro y podemos ponerlo esposo, esposa. Queremos un esposo o esposa, pero no el trabajo y compromiso que implica tener un matrimonio y un hogar. Queremos casarnos, pero no realmente por lo que significa. Muchas veces lo anhelamos solo por nuestra carencia de revelación del amor de Cristo. Creo que resume muchísimo el capítulo y y yo veo la necesidad de hablar de qué es el matrimonio, porque no sabemos y cómo tener citas saludables y cómo, cuáles serían estos puntos importantes para tener sabiduría, para tomar esa decisión.
porque muchos solamente quieren casarse porque piensan que eso va a resolver su soledad, porque piensan que eso va a resolver su necesidad de sentirse amados, porque piensan que eso va a resolver su vida entera. Pero eso no es verdad, es una mentira, es una mentira. El matrimonio solamente va a exponer y a exponencializar nuestros problemas, nuestras carencias, nuestras heridas. Y yo creo que, y oro que nuestra generación se levante en entendimiento de lo que es el matrimonio Mm. para que formemos familias de propósito, no por el check, no porque yo quiero sentirme amada, no porque yo necesito a esa mujer para sentirme validado, reconocido, no, realmente desde el propósito de Dios. Entonces, varias personas me han dicho esta pregunta, o sea, no pude quitarme esa pregunta en la cabeza. ¿Para qué me quiero casar? Porque honestamente, muchos ni siquiera se lo han hecho, ¿eh? Es más, gente que se casó ni siquiera se preguntó, ¿y para qué quería casarme? Y ahí los tienes llorando y sufriendo. No todos, gracias a Dios que hay muchos matrimonios lindos que representan a Cristo, pero creo que esta pregunta es para todos nosotros. ¿Y para qué queremos casarnos? Porque Y sí, entonces, sí, dime, tú. pero perdón, es que si esa lo ves como tu meta, ¿qué hay después de la meta? ¿No? Escuchaba hace tiempo en un estudio que hacían de atletas de alto rendimiento, cuando ganaban la medalla de oro, se venía una depresión increíble en sus vidas, porque toda su vida la dedicaron a ganar una medalla de oro. Entonces llegan sus 20 años, sus 25 años, ganan la medalla de oro y entonces dicen, ¿qué rayos voy a hacer ahora con mi vida? O sea, todo mi enfoque estaba en ganar esa medalla o ese primer lugar de algo y cuando lo ganan, viene, no en todos, pero sí en una mayoría de atletas de alto rendimiento, viene un declive de Mm. decir, ahora qué propósito tiene mi vida después de esto, si todo lo invertí para llegar a este punto. Entonces, si el casarte es tu meta, te vas a encontrar que después de lograr esa meta, lo que decíamos al inicio, ok, ya la princesa se casó con el príncipe y en la peli hubo el felices y vivieron felices para siempre. Pero luego el otro día se despertaron y entonces el príncipe empezó a conocer empezó a conocer a la princesa y la princesa empezó a conocer al príncipe y tal vez pensando un poquito más y tuvieron que descifrar cómo trabajar con todo un reino que ahora tenían a su disposición, ¿no? Entonces, si mi meta es el casarme, obviamente voy a luchar con todo para eso, pero el después de no lo estoy pensando, porque yo estoy pensando que esa es la meta, o sea, ese es como que el pináculo al cual debo llegar. Y precisamente en este capítulo, a mí me pareció, no me reí como con otros, Pe- pero sí pensé mucho en el hecho de decir, y aquí viene, sé que tal vez te voy a ganar esto que ibas a decir, pero aquí viene una pregunta que dice, ¿estás dispuesto? Bueno, en este caso, ¿estás dispuesta? Entonces, si yo estoy pensando en casarme, debo de hacerme la pregunta de, ¿estás dispuesto o estás dispuesta? Y aquí, Saudi, por favor, con todo en estas preguntas que tú haces, de que apenas el matrimonio es el inicio, no es la meta. El matrimonio es un inicio de una nueva vida y tú nos haces una serie de preguntas de que si realmente te quieres casar. Em, Cuando el Espíritu Santo me hace a mí esta pregunta, ¿y para qué quieres casarte? Yo no supe qué responder. Genuinamente, fue como me quedé fría. No sé, no sé. Entonces ahí el Señor me empezó a llevar en toda una narrativa acerca de aprender qué es el matrimonio. No, no digo que ya lo tenga resuelto, creo que solamente tengo la teoría bíblica, pero para mí es importante saber que la persona que más habló del matrimonio fue Pablo y fue soltero.
Entonces, porque viene de parte del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo me hizo esta serie de preguntas, no, o sea, yo me quería morir. Yo decía, no, o sea, no, porque me di cuenta que yo no estaba dispuesta a nada, absolutamente a nada por la otra persona. Entonces me di cuenta de todo el egoísmo que yo vivía, de que entonces yo quería usar a esa persona para satisfacerme a mí y que yo no estaba dispuesta a nada para servir a mi familia, a mi esposo, a mi matrimonio. Y esta es una generación floja, de verdad. Somos flojos, somos cómodos. Por eso tantos niños tienen un celular, porque es más fácil, ya no me molestes. Y a mí me causa mucho conflicto eso. ¿Por qué? Porque no queremos trabajar, no queremos esforzarnos. Entonces, cuando viene el matrimonio, que son dos personas completamente diferentes, que se juntan para crear una familia y que el Señor nos ha llamado a servir y no a ser servidos, esto cambia toda la narrativa. Entonces, ¿realmente te quieres casar para servir? ¿O realmente, o no? Entonces, no se las quiero spoilear porque son un montón de preguntas, pero quiero compartir una frase que escuché de un pastor que decía, cuando estás dispuesto a que el otro coma y tú dejes de comer, que el otro esté bien, aunque tú estés mal, que el otro pueda sobresalir y tú tengas que menguar, cuando tú estés dispuesto a morir a ti por el bien de esa persona, entonces estás listo. Wow. Yo sí quiero spoilear, aunque sea una, ¿sabes? Aunque Dale, sea dale. una, porque esto me pareció muy fuerte, pero la quiero complementar con algo que hace tiempo hablé con un amigo. Haces la pregunta, ¿estás dispuesta a sujetarte a tu esposo? Ya con esa tienes. Ya, 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 esto ya. Cierra el estadio y vete. O sea, mencionas, ¿estás dispuesta a sujetarte a tu Ujú. esposo? Porque, o sea, también lo mencionas, a veces quieres al hombre, ¿no? En este caso, en tu libro así lo expones, que el hombre para sentirte amada, para no estar sola, para que él provea, tal vez, ¿no? Para decir, ya tengo esposo, ¿no? Decir, ya tengo esposo. Pero en esta generación que estamos viviendo, ¿estás dispuesta a sujetarte a tu esposo? Y ahora yo agrego algo que hace un par de semanas platicaba con un amigo. Él me decía, el esposo debe estar dispuesto a dar su vida Mm, por su esposa. O sea, sin pensarlo. Es algo como que el mm, momento que te casas, tú ya lo tienes ahora sí que interiorizado. Por esta mujer yo doy mi vida. wow. ¿Mm? Y él bueno, este amigo ya tiene familia, tiene hijos, y decía, yo estoy dispuesto a dar mi vida por mi esposa o por cualquiera de mis hijos, ¿no? Porque eso es lo que el Señor me manda como cabeza de hogar, ¿no? Entonces, sí te puede gustar mucho, sí pueden tener cosas en común, pero estás dispuesto a sujetarte, estás dispuesto a dar la vida. Y entonces estas preguntas ya no se pueden responder con, ay, tenemos gustos parecidos, ay, nos gusta la misma música, ay, nos gusta. Estas preguntas ya son lo más alto, puedo decirlo, en el amor que uno puede tener por la otra persona. Y también quería comentar algo porque luego se me va. ¿Qué es esto? Tener la sabiduría para edificar un hogar, que Ujú, también lo mencionas. ujú. La hormona la tienes, el deseo lo tienes, el gusto lo tienes. Ahora, tienes la sabiduría para edificar un hogar. Y esta es otra pregunta muy, muy fuerte. Ahora, también quiero dejar en claro que, pues, obviamente, cuando te casas vas a aprender muchas cosas. No quiere decir que ya llegas con todo, como tú decías, ¿no? Tenemos el conocimiento teórico y muchas cosas se van a desarrollar. Pero Exacto. aún así, yo debo pensar, sí cuento con la sabiduría para al menos empezar un hogar. Y esa pregunta a mí me gustó mucho. Tienes la Wow. sabiduría para edificar un hogar.
Sí, y creo que eso yo lo hablaría muchísimo con adolescentes, ¿no? Que dicen, no, es que ya es el amor de mi vida y ya me voy a casar. A ver, espérame, o sea, ya tienes un trabajo, ya puedes sostenerte a ti, ya puedes liderar tu vida y ahora tú puedes liderar la vida de una familia. Entonces, tener que crecer en esa sabiduría es importantísimo, ¿no? Entonces ahí ya pues les arruinamos los sueños adolescentes de es el amor de mi vida y me voy a casar, cuando te das cuenta que no, o sea, ni siquiera entendemos muchas veces qué es el matrimonio. Entonces creo que es una buena herramienta para decirle a los adolescentes, a ver, si no has crecido en sabiduría, entonces todavía falta tiempo, madurar en muchas áreas de tu vida. Y ahora nosotros, ya como adultos jóvenes, que muchas veces nos quedamos en estas actitudes adolescentes, la pregunta, como tú bien dices, o sea, estamos creciendo en sabiduría bíblica, no del mundo, o sea, bíblica, para poder construir hogares, para poder ser esa mujer virtuosa como mujeres, o para ser esos hombres conforme el corazón de Dios que están dispuestos a morir por su esposa. Y nosotras hemos trabajado nuestra vida, nuestras emociones, nuestras heridas, nuestra familia, nuestra relación con nuestro papá y todo, para poder sujetarnos al liderazgo de ese hombre. Entonces ya de ahí ya tenemos mucho que trabajar para poder construirnos a nosotros mismos y saber que seremos un 100% para ese hombre. No estoy buscando que me complementen, no estoy buscando que me llenen, no. Yo soy una mujer completa en Cristo, que anhelo casarme con un hombre completo en Cristo y que juntos el Señor nos vaya santificando en esta relación para parecernos más a Cristo y poder cumplir nuestro propósito como familia en esta tierra. Si tú le preguntas a matrimonios cuál es el propósito específico de tu familia, no sé cuántos te podrían decir. Pero yo creo que se va a levantar una generación de hombres y mujeres que están llamados al matrimonio, que se van a comprometer, porque hay muchos que ya ni siquiera dicen, ay, no, sí es mucho trabajo, ni quiero. No, por amor a Cristo y sabiendo que esto es voluntad de Dios y diseño de Dios y que es precioso, vamos a tomar decisiones de me voy a preparar en sabiduría, en carácter, en sanar, en leer este tipo de libros, podcasts, etcétera, para prepararme para ser esa mujer y ese hombre completo en Cristo y poder formar esas familias fuertes. Wow, increíble. Y también en este capítulo mencionas cómo el Señor te llevó a rendirle tu deseo tu deseo de casarte. ¿Nos puedes platicar un poquito cómo fue eso? Y digo, quien lea el libro va a saber cómo te pusiste cuando el Señor te pide Sí. que le entregues ese deseo como tú lo tenías planeado, ¿no? Cómo fue ese shock de que el Señor te digo, estabas en oración, fue en alguna prédica, ¿cómo fue? Creo que este es el punto medular y de ahí nace todo este libro de la obsesión del corazón. Cuando yo estoy en el Instituto Bíblico, pues prácticamente es un internado. O sea, 24/7 se trata de Jesús y en mi caso el Señor fue muy específico en meterme en serio, ¿no? En la palabra, en la oración. Entonces, terminando las clases, íbamos a comer y yo regresaba al apartamento. Mi compañera de cuartos iba a trabajar, entonces me quedaba todas las tardes sola. Entonces, lo que yo hice fue buscar a Dios, buscar a Dios, buscar a Dios, buscar a Dios en oración, con libros, con las conferencias que escuchaba, con la tarea que me dejaban, etcétera. Y hubo un momento que el Espíritu Santo me empezó a pedir todas las áreas de mi vida. Entrégame tu residencia, tu nacionalidad, lo que has estudiado, tus sueños, tus anhelos, los tiempos para convertirme verdaderamente una discípula de Cristo. Y cuando yo digo ya, o sea, ya no hay nada más que yo pueda entregar, viene la pregunta que hace que nazca la obsesión del corazón. El Señor me dijo, entrégame tu deseo de casarte. Y ahí se me rompió el mundo. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, yo dije, no, no es posible, este es el diablo, te reprendo, Satanás. O sea, de verdad yo dije, no es posible. Y Dios me volvió a decir, entrégame tu deseo de casarte.
Entonces, cuando uno hace una entrega, así como Abraham entrega a su hijo Isaac en sacrificio, en adoración, hay muchas veces que el Señor, como Abraham le dice, no, 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 solamente quería probar tu corazón. Pero hay muchas veces que el Señor sí permite que matemos a nuestro Isaac. Entonces yo me puse a pensar y dije, igual y si yo entrego esto, entonces me voy a quedar soltera toda la vida. Y concebimos la soltería como algo malo, como algo que te falta algo, como algo que te falta experiencia. Ah, no, no es que no puedes servir soltero porque no, no puedes pastorear porque estás soltero. O sea, hay tantas cosas que como iglesia hemos traído del mundo que la concepción de Dios en la soltería es preciosa. Y decía Pablo, si pueden, quédense como yo. Pero si ese no es su llamado, entonces cásense. Entonces yo decía, Señor, pero es que no es mi llamado. O sea, yo no tengo ese llamado, Señor. Y el Señor me volvió a decir, entrégame tu deseo de casarte. Entonces, el pensarme soltera toda la vida y todos mis sueños y toda mi fantasía y todo mi Pinterest y todo lo que yo había construido para esa meta terrenal, se me estaba viniendo completamente abajo. Yo dije, Señor, es que yo no puedo verme en un futuro soltera, o sea, sería lo peor que me pudiera pasar y igual suena súper trágico, pero para mí era lo más difícil que el Señor me podía haber pedido, porque era un anhelo realmente profundo desde que soy niñita. Entonces cuando el Señor me pide que yo entregue mi deseo de casarme y yo le digo, Señor, es que no puedo. No puedo, pasaron días y de verdad fue tan fuerte que me empezó a doler el cuerpo, me empezó a doler la cabeza, o sea, era una lucha con mi carne, era una lucha con Dios, o sea, yo estaba luchando con Dios de no me quites esto, por favor, o sea, ten todo lo que tú quieras, pero esto no. Hasta que el Señor me hizo darme cuenta que mi deseo genuino que Él puso en mi corazón de casarme, yo lo convertí en un ídolo. Entonces cuando el Señor revela mi corazón y me dice, es que eso que tú anhelas no es un deseo genuino. Eso que tú tienes en tu corazón se llama idolatría. No, pues peor me puse. Dije, no puedo creerlo. O sea, cómo yo llevo tantos años sirviendo a Dios, amando a Dios, estoy en un instituto bíblico, metiéndome con Dios y tengo un ídolo en mi corazón. O sea, no podía concebirlo. El Señor lo trae a luz y me hace darme cuenta de lo idólatras que podemos ser. Porque yo entendí en ese momento que mi mente, mi alma, mi ser decían, el día que yo me case voy a ser feliz. El día que yo me case voy a poder en plenitud servirle a Dios. El día hasta que yo me case voy a tener plenitud. Todo lo que este mundo, se llame como se llame, nos venda de que esa es nuestra satisfacción y que esa es nuestra plenitud, es una mentira. Mm. Porque el único que puede satisfacernos completamente y quien nos puede llenar completamente es Cristo. Entonces, cuando Dios viene a traerme esta revelación, pues yo, la verdad, o sea, fue un momento de arrepentimiento muy fuerte en mi vida. Le dije, Señor, yo no quiero vivir con un ídolo y si yo estoy poniendo mi fuente de esperanza en el matrimonio, en encontrar a esa persona, te pido perdón y yo te entrego. Te entrego mi deseo de casarme y voy a caminar para que tú seas suficiente. Y si no me caso nunca, ayúdame Señor, pero yo no quiero que nada ni nadie ocupe el lugar que solamente tú tienes que ocupar. El capítulo 5 precisamente inicia hablando de esto y creo que es parte de lo que da el nombre al libro, como dices, porque se llama Obsesión. Entonces, justo acabas de hablar de eso también, cómo el Señor te mostró y nos puede mostrar a muchos y a muchos de los que estén escuchando también, les puede mostrar que ese puede ser tanto un ídolo, y lo mencionas así, que a muchas personas cuando el Señor no les ha contestado, reniegan de la fe. O sea, ¿cómo sé que hay un ídolo en mi corazón? Porque cuando no se ve cumplido en mi vida,
incluso puedo renegar de, de mi fe, ¿no? Entonces, en este caso, si hay alguien que incluso se empieza a enojar con Dios porque esto no ha pasado en su vida, Ujú. red flag. Porque quiere decir que estás convirtiendo de eso un ídolo en tu vida, Así ¿no? es. Y, Totalmente. y es impresionante como muchas personas pueden estar en idolatría en este punto sin saberlo, ¿no? Y decir, yo pensé que era, como dices, yo pensé que era un deseo genuino, ¿no? De querer encontrar a Ujú. una persona y es como Dios puede decir, no, es que lo estás sobreponiendo por encima de mi, de mi plan para tu vida. Porque también lo mencionaste, que, Señor, es que para servir completamente y que alguien te dijo, tú quieres un compañero de trabajo. Entonces, tú quieres un compañero de ministerio, lo que tú quieras, ¿no? No quiero realmente un esposo. ¿Por qué? Porque aún, como lo mencionas, siendo soltero, puedes encontrar plenitud en las cosas que haces. Saudi, no nos va a dar tiempo, obviamente, de hablar de todo, pero me gustaría terminar con desde la raíz. ¿Qué te parece? Wow. Terminamos desde la raíz y Sí. primero Dios que nos dio oportunidad de en otra ocasión seguir, terminar Claro que este análisis. Pero ¿qué nos puedes decir? Capítulo 6 desde la raíz. claro que sí. Am, bueno, me regreso un segundo y creo que todos tenemos que ser bien genuinos con Dios y preguntarnos si algo está ocupando el lugar de Dios en nuestro corazón, se llame como se llame, y poder ser valientes y exponerlo al Señor y trabajarlo. Y desde la raíz viene que muchas veces este ídolo se construyó por heridas, se construyó por mentiras, se construyó desde nuestra cultura familiar quizás o nuestras experiencias de vida. Entonces, cuando el Señor me empieza a revelar, cuando me reveló que era un ídolo y me empieza en este proceso de derribarlo, me hace irme a la raíz de qué? De mi corazón. Heridas del pasado, heridas que yo no me había dado cuenta. Y no importa la familia que hayamos tenido, sea la más hermosa, sea la más linda, sea la más próspera, lo que sea, todos tenemos heridas en nuestro corazón. Y que el Señor nos invita, Él es quien sana al quebrantado de corazón. Pero muchas veces no somos, no tenemos la valentía o nos da miedo o pensamos que eso no es un gran problema. No, no, yo estoy bien, no, todo bien, yo ya lo resolví. Pero nunca exponemos esas cosas de nuestro corazón que venimos arrastrando a lo mejor desde que somos niños y que todas estas heridas y mentiras construyen esos ídolos, construyen el buscar satisfacción en otros lados. Cuando tenemos al sanador, tenemos al doctor de doctores, tenemos a aquel que entiende que fue probado en todo quebranto. Entonces, lo que expongo en este capítulo es que seamos honestos con nosotros mismos y que empecemos a escarbar en nuestro corazón y darnos cuenta si tenemos heridas. Y esta frase creo que muchas personas han citado que esta frase fue lo que hizo que su vida fuera transformada a través del Espíritu Santo en este libro. Yo pongo en el libro, las heridas no se curan con el tiempo, la sanidad no viene con el tiempo. No, el tiempo no cura nada. Lo que nos sana es cuando nosotros somos valientes, exponemos nuestras heridas y el Espíritu Santo nos mete en procesos de sanidad. Entonces, eso el ánimo, ¿no? De por eso este libro, cada capítulo tiene esas preguntas, para que nos detengamos, para que seamos honestos, para que reconozcamos dónde el Señor tiene que trabajar en nosotros y dónde tenemos que ser transformados. Y yo estoy segura que cuando la gente se toma en serio no solamente este libro, sino la vida cristiana, la Biblia, ¿no? Que es el libro de libros, el Espíritu Santo puede hacer cosas poderosísimas. Y hoy yo puedo hablar y puedo enseñar mis cicatrices, porque sí, tengo cicatrices, tengo cosas que yo pequé, cosas que Dios me redimió, cosas que me han lastimado personas,
cosas de cultura familiar, cosas de la iglesia que me han lastimado, me han herido profundamente, pero que en el caminar y en el ser valiente decir, Señor, yo no quiero vivir con estas heridas. Y sí, cuando uno expone la herida, pues se ve la pus, se ve todo, y cuando te ponen tantito alcohol, pues dices, no, 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 espérame, no, me duele. Sí, sí va a doler. Sí va a doler, pero es necesario que el Señor limpie esas heridas y después se convierten en cicatrices. Y esas cicatrices son lo que hoy puedo yo decir y muchos de nosotros decir, sí, sí, sí pasé por eso. Pero aquí está mi cicatriz y esta cicatriz es mi testimonio de todo el poder que tiene el Señor en nuestras vidas. Así es, Abdi. Y yo quiero mencionar otra frase que, tremendo facto que sueltas acá. Dice, tener un hombre en tu vida no es la solución a tus carencias afectivas. O sea, ahí ya le diste a muchas personas, tanto hombres como mujeres, que quieren solucionar sus carencias afectivas teniendo a una persona. ¿Y qué pasa cuando esa persona falla? Esas carencias se maximizan. Porque ahora yo tenía, como decías, tenía esta herida, pero ahora esa herida se hizo mucho más grande porque yo pensé que esta persona iba a sanar esta herida que yo tenía. Y esa frase la tengo aquí subrayada, tener a un hombre en tu vida, en este también podría ser tener a una mujer o tener a esa persona en tu vida, no es la solución a tus carencias afectivas. Y de eso podemos aprender mucho. Tenemos que ir a la raíz de dónde venimos cargando este ídolo, en dónde inició a hacerse grande, a quitar la paz de nuestro corazón. Y bueno, Sabri, creo que mucho para reflexionar. Quien nos esté escuchando una vez más, los invitamos a que puedan leer este libro, a que lo adquieran. Acá vamos a estar poniendo el link en todas las redes sociales. Pero nos vamos a quedar hasta aquí en este episodio. Primero, Dios, podamos volver. Pero, Sabri, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias primero, por escribir este libro, por tener el valor de escribir este libro, por por exhortarnos, por hacernos darnos cuenta de en dónde estamos parados realmente, ¿no? Y pues que Dios siga bendiciendo el trabajo de este libro. Y ahorita quiero, aunque vamos a seguir después, pero ¿sabes qué frutos has visto? Y con esto vamos a terminar. ¿Qué frutos has visto de la obsesión del corazón hasta este 9 de julio del 2026? Em, Mujeres casadas que han encontrado o reencontrado su propósito en el matrimonio. Mujeres casadas también que están enfrentando por primera vez sus luchas del pasado y que están siendo valientes para empezar a pedir ayuda para trabajarlos. Mm. Mujeres y hombres que se están haciendo la pregunta, ¿y para qué me quiero casar? Personas que han tomado decisiones radicales, personas que han decidido empezar a buscar terapia con terapeutas cristianos porque se dieron cuenta que había muchas cosas que trabajar en su corazón. Iglesias que están trayendo discipulados a sus jóvenes y adolescentes con este libro. Y es lo que yo sé, pero sé que en manos del Dios Todopoderoso, nuestros panes y peces se van a multiplicar. Así es, David. En eso confiamos y eso creemos. Y bueno, gracias una vez más por estar aquí. Y bueno, a todos los que nos hayan visto, gracias por estar aquí al pendiente de este episodio en este podcast. Que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Gracias.